puedes hacer CRO para aplicar a una entrevista de trabajo. David Yáñez es el CRO especialista en Leroy Merlin y con una gran trayectoria en el sector. Muchas veces implica no solo datos, también empatía con tu cliente. Principalmente lo haces on-page. Sí, se puede hacer CRO a lo largo de toda la cadena. ¿Eres marketing? ¿Eres producto? ¿Eres growth? ¿Quién te contrata? Os lanzo yo una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener un cliente que viene y te compra una vez o dos veces al año? ¿O prefieres tener un cliente que te quiere? Pero mójate, sí. Para una estrategia de CRO efectiva, si fuera responsabilidad tuya, ¿dónde ubicas al equipo de CRO? Para mí, el sitio ideal es una... Bienvenidos al podcast de Product Hackers. Yo soy Andrés Barreto y hoy tengo conmigo a Javi Lipuzkoa, compañero en Product Hackers y especialista en CRO, en Growth y en muchas cosas más. ¿Qué tal, Javi? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy bien, Y encantadísimo. también nos acompaña un invitado muy especial que es David Yáñez de Leroy Merlin. Es el CRO especialista en Leroy Merlin y con una gran trayectoria en el sector. Ha pasado por empresas como Carrefour muchos años y ahora está dentro del grupo del Leroy Merlin liderando toda la parte de CRO. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días. Pues bastante bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, nada, gracias a los dos por veniros a nuestro podcast, hacer este hueco en vuestras ajetreadas agendas y nada, hoy queremos preparar un poco un especial de CRO y hemos pensado en invitaros a vosotros dos que lleváis mucho tiempo en esto y controláis, creo que bastante el tema. Yo, de verdad que a Javi, por ejemplo, que le conozco mucho más, le admiro mucho por todo lo que sabe. Javi, no es peloteo. Para nada. Y David, sabemos que también eres un experto en todo esto, así que nada, vengo con una primera pregunta así como un poquito más que genera polémica y hay podcasts, hay discusiones, debates sobre, oye, ¿cuál es tu definición sobre CRO? ¿Qué es para ti CRO? Pues aparte del propio título de CRO, ¿no? Que es aumentar la conversión, creo que va mucho más allá, ¿no? ¿Te Y al final, perjudica el título? sí, al final, es aplicar ciertas metodologías para conseguir un objetivo. Se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, no solo el mundo digital. Incluso lo hablaba con un chavalillo de una universidad de Salamanca hace poco tiempo, que tú puedes hacer CRO para casi cualquier cosa, para aplicar a una entrevista de trabajo, porque al final lo que tienes que hacer es esa investigación, plantear esas hipótesis y luego probar, probar, probar hasta que te sale bien, ¿no? Y me gusta asociarlo a una frase que dice que lo que más ha ayudado a la evolución tecnológica y a la evolución la palabra que más ha ayudado a la evolución no es eureka, sino es qué raro es esto, ¿no? Y entonces yo creo que CRO nace de ahí, de cuando te encuentras con algo que no está funcionando o que está funcionando de una manera diferente a la que te esperabas y empiezas a tirar del hilo, ¿no? Es todo lo que produce la mejora, es seguir esas pequeñas miguitas que te vas encontrando, que no es lo habitual. Y lo puedes aplicar tanto al mundo empresarial como a cualquier cosa de tu vida. Qué bueno. Yo, de las palabras de David, extraigo que lo que David aplica no es tanto la definición de CRO, sino la definición de método científico, ¿no? Es como Mm. puedes aplicar método científico a cualquier proceso de toma de decisión de la vida o sin irnos a algo tan filosófico del mundo de negocio, ¿no? Pero yo ahí me pregunto, eh, el método científico en realidad, o todo lo que tú puedas aplicar para mejorar un producto digital, a veces, o en muchas de las ocasiones, no tiene nada que ver con la tasa de conversión, ¿no? Siendo la tasa de conversión algo tan abstracto como lo que pueda ser. No, no, no. Muchas veces implica no solo datos, sino también empatía con
con tu cliente o con la persona que va a pasar por ese proceso, por ese funnel, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces se trata más de escuchar y guiar y ayudar a conseguir un objetivo o seguir un camino que es más correcto y más sencillo y más agradable para todo el mundo, que simplemente decir, bueno, hemos pasado de 0,01 a 0,02. Eso está bien, al final es lo que nos da de comer, pero lo hablaba no hace mucho con un compañero que decía: "Vamos a coger unas imágenes y les vamos a meter un texto, porque los usuarios ven mucho las imágenes y entonces les metemos texto en las imágenes", y yo le decía: "No, no, 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 no". El hecho de que tú metas ese texto en las imágenes está totalmente es poco recomendable porque te cargas la accesibilidad, te cargas la experiencia, y si tu problema es que la gente no está llegando a la información a la que debe llegar, no la pongas en la imagen porque te es más cómodo, porque te cargas la experiencia y eso va a repercutir que efectivamente hoy vas a vender más, pero estás poniendo dificultades al proceso y eso Ujú, luego también hace que la experiencia se degrade y quizás tu cliente no vuelve. Compra una ujú. vez, compra hoy, te ha subido el CRO, o sea, el conversion rate te lo ha subido hoy, mañana viene un sitio que se lo ponga más fácil. Sí, interesante eso de que esa paradoja de que puedes empeorar la experiencia del usuario aumentando la tasa de conversión. Sí. Es algo que cuesta de entender cuando empiezas a hacer experimentación para CRO, ¿no? Sí, sobre todo cuando tienes que tener en cuenta, el ciclo de vida de tu cliente, hay negocios que el ciclo de vida es más corto y hay negocios donde el ciclo de vida es toda la vida. Entonces, no puedes, por conseguir un objetivo a corto plazo, cargarte, toda tu relación con el usuario. Qué difícil objetivos perversos ahí, ¿eh? De cortoplacistas. Sí, a veces los OKRs presionan, Sí. pero hay que saber ver, cuál es el objetivo final, ¿no? Y al hilo de esto, te pregunto, ¿qué consideras más importante? Es algo de lo que estoy hablando últimamente mucho y quizás me estoy obsesionando. ¿Qué consideras más importante haciendo CRO? O sea, que las ideas sean buenas, o sea, el resultado final, quiero decir, trabajar, sea cual sea la metodología, para aumentar cualquier métrica de la que estamos hablando, más allá de la tasa de conversión, me da igual que estemos hablando de lifetime value, de CAC, de lo que sea. ¿Consideras más importante fijarte como objetivo mejorar esa métrica o consideras más importante seguir fielmente la metodología? Quiero decir, ¿le das más importancia a demostrar el resultado de la experimentación o del trabajo o harías cerreo incluso sin hacer experimentación? Yo creo que se puede hacer CRO sin hacer experimentación. Ajá. Quiero decir, hay que probarlo todo siempre antes, y la metodología hay que seguirla y es muy importante y, por hacerlo de una manera ordenada y no dejarte nada en el camino, que cuando llegues al final la metodología está para que cuando llegues al final del proceso digas: "Uy, tenía que haber tenido esto en cuenta, no lo he tenido y por eso ahora tengo que repetir todo el trabajo porque no Ujú, sale lo que yo quería". Entonces, la metodología es la manera, ¿vale?, de hacer algo de manera ordenada. ujú. Pero al final, tu trabajo al final del día, ¿vale?, es que tus usuarios sean mucho más felices, sigan los procesos de una manera cómoda y que les guste repetir y que al final obviamente te compren, porque si no te compran, tienes un problema. Entonces, al final ocurre que haciendo experimentación consigues objetivos que no eran los que esperabas, pero eso no significa que tengas que descartarlos porque no es el objetivo que te habías fijado. Y Claro. hay veces que ocurre que dices: "Yo quiero aumentar el add to cart", y haces un experimento pensando que tu add to cart va a ir como un cohete, y resulta que no, que tu add to cart no cambia en absoluto, pero en cambio la tasa de rebote desciende lo suficiente. Entonces, al final dices: "Vale, la hipótesis que yo tenía
no es la correcta, ¿no? En esa metodología que yo había planteado, una hipótesis y tal, no es la buena, pero bueno, el resultado al final no ha salido, te da más ideas. Al final, como esto es mejora continua y al final equivocarte te da más pistas para la siguiente, no hay mejor profesor que el error, eh, hace que a través de esa metodología puedas conseguir objetivos, a veces no son los que te esperas, ¿vale? Pero no se trata más que de volver al principio y con esa información nueva que has recopilado, plantearlo otra vez. Pero siempre el objetivo no es un número. Al final el objetivo es que tu cliente tenga una experiencia o tenga ganas de volver a Aquí usar tu. aquí me surge a mí otra cuestión. Javi, no sé si tenías una pregunta relacionada con esto que estoy Yo, diciendo, ¿le querías preguntar? infinitas, infinitas. Vale, pues déjame una a mí que es el tema, bueno, yo soy más de e-commerce y estamos hablando también que estáis haciendo sobre todo CRO en e-commerce, que luego producto digital dijiste antes, Javi, o sea, que es decir, por un lado e-commerce, que bueno, no deja de ser un producto digital, pero que vive la transacción, pero luego hay otras series de productos digitales y ese concepto que define al principio David sobre se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Hasta para una entrevista de trabajo. Así que aquí tenemos melones por abrir. Creo que no pararemos hoy, ¿eh? Pero me venía un poco a la cabeza pensando en el Customer Journey de un e-commerce, ¿no? Que normalmente se suele pensar desde negocio que es lineal, ¿no? O sea, me llega un visitante a la web, entra a un producto, de un producto lo agrega al checkout, perdón, al carrito, del carrito va al checkout y hace su compra. ¡Oh, qué feliz todo!, ¿no? Hemos invertido y todo va lineal, ¿no? Cuando realmente todos sabemos que es un funnel abstracto, que la gente en medio de esto se pierde, se va a otras webs a comparar precios, va, viene, el Va más engagement ya va más allá. va más allá. Y mi pregunta es, ¿cómo deben estructurarse los equipos tanto de paid como de CRO, como de atención al cliente, de negocio? ¿Y cómo es todo este jaleo dentro de CRO, de este funnel abstracto que en realidad, oye, pues lo que tú decías antes, o intentando mejorar la tasa de añadir al carrito, lo que hice fue reducir los rebotes. Pero esto no me lo compra el de negocio, ¿no? Es como, venga, vamos a abrir este melón a ver qué os parece esto. A ver, por mi experiencia, en e-commerce, sobre todo, depende mucho de tu sector y de tu tipología de producto. No es lo mismo vender un seguro para una moto que vender, garbanzos, que vender ladrillos. ¿Y eso por qué es importante? Porque, como tú dices, muchas veces, se piensa que el funnel, es el antiguo Mofu, Bofu Tofu y demás, o el Pirate Funnel de ahora de ARR y demás. Y bueno, se habla mucho últimamente en los últimos años de omnicanalidad, está más presente que nunca. Y como tú dices, a veces el funnel es entrar en la página web, mirar el precio, la disponibilidad y luego irte a tienda. O, o lo puedes comprar en online y luego recogerlo en tienda, o puedes comprarlo en online y que te lo dejen en otro lado. Al final, tampoco termina en el momento en que hay un purchase o que ha habido una compra, ¿vale? Porque luego también tienes un servicio postventa y el funnel no te el funnel no termina una vez que has conseguido una conversión, porque luego pasan muchas más cosas con tu cliente y con tu usuario, ¿no? Y yo creo que todo eso cambia mucho dependiendo de tu tipología de producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender algo intangible, ¿vale? Como puede ser, un seguro, una suscripción de Netflix o algo que no es algo que el cliente vaya a recibir, tocar, oler, comer. No es lo mismo vender alimentación, que tienes que tener en cuenta la última milla es muy importante y tienes que tener en cuenta, que le vas a dar frescos, congelados, producto que es muy, 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 muy sensible. En el caso del Leroy Merlin, que un cliente te compra un ventanal
de 4 metros por 6 metros de cristal que pesa un muerto y que necesita un instalador específico para ponerlo. Entonces, todas esas cosas al final afectan a la decisión de compra, y por lo tanto afectan al funnel y afecta a la manera en la que lo vendes y a la manera de cómo defines tus equipos. Porque el equipo de paid media no puede venderlo igual un helado o una pizza congelada, casi te llega descongelada, o 2 toneladas de ladrillos o una suscripción. Es totalmente diferente. Entonces, depende mucho de tu producto, cómo defines todo el todo el proceso. Súper interesante eso que dices, ¿eh? Ya no tanto, ya no es cómo organizas los equipos, yo creo que es cómo organizas la comunicación entre los equipos, ¿no? O sea, cómo de lejos está la adquisición de usuarios de la retención de clientes. Y si están especialmente lejos, seguramente esos equipos no tengan que tener una relación. Pero justo lo que decía David, estamos hablando de un producto muy perecedero o que necesita un proceso de decisión de meses, quizás de años, bueno, eso sería exagerar, pero bueno, el proceso de decisión que necesita más de 2 semanas, eh, el proceso de retención y el proceso de adquisición está tan lejos que quizás nunca van a tener el contacto entre ellos. Pero ojo, si estamos hablando de un proceso en el que el usuario entra, decide y compra, pues eso, en fashion, donde la compra es mucho más instantánea, mucho más eh, eh, de instinto, seguramente esos equipos están mucho más cerca, ¿no? Tiene mucho más que ver la retención con el coste de adquisición. Entonces, es probable La que esos equipos tengan como mucha más relación. Sí, la recurrencia, el coste de producto, hay un montón de cosas, factores a tener en cuenta, pero yo no creo que estén tan alejados. Yo creo que es algo que se tiene que tener, quiero decir, cuando tu producto es tan específico y tu retención a lo mejor muy, muy, muy importante, yo creo que los equipos de adquisición tienen que tener eso en cuenta para sus estrategias, porque si Ajá. no, no va a funcionar. O sea, si tú tienes un equipo que en su adquisición es, no, eh, vamos a traer clientes, ¿no? Vamos a tener Sí. en cuenta qué tipología de cliente es y el tipo de producto que es y lo que nos va a acompañar a lo largo de mogollón de tiempo, pues te va a traer tráfico, pero no va a estar cualificado y ya no estás haciendo cerreo. Entonces, Ujú, entonces, em, tienen que siempre tiene que haber comunicación, siempre tiene que haber coordinación y siempre se tiene que tener en cuenta en cada punto, ¿vale? Tu usuario, tu producto y esa toma de decisión de compra que a veces lleva 5 minutos porque es de impulso y a veces lleva semanas porque es un producto caro, es un ujú, producto, que han hecho especialmente para ti y que una devolución puede suponer un coste muy ujú, importante. Y yo creo que todos los eslabones de la cadena en todo momento tienen que tener claro cómo funciona el proceso y qué tienes cómo tienes que hacer la adquisición y cómo tienes que hacer la retención. Al final tienen que ir de la mano porque tu negocio depende de que, la tipología de cliente que trabaja contigo, eh, funcione bien. total, total. Oye, una, una, Yo, una cuestión. dale, Andrés. Antes, bueno, atendiendo al concepto que nos dijiste al principio sobre CRO, me venía a la cabeza el tema de, estamos hablando de CRO on page únicamente, es decir, nos dedicamos únicamente a trabajar en la web, a hacer experimentos muy de front, o también participáis pues en experimentos off-page pues, de fidelización que van más allá de la experiencia. Casi siempre en negocio se suele tender a pensar que CRO es en la web, optimizar los colores, los textos, los botones, las imágenes, etcétera. Pero claro, la parte de la retención es más fuera que dentro. Principalmente lo haces on page, porque es la manera, rápida, fácil y donde puedes ser más ágil, ¿vale? Y más eficiente, por así decirlo, pero sí se puede hacer cerreo a lo largo de toda la cadena, porque al final lo que tienes es un objetivo, una metodología
que seguir para alcanzar ese objetivo y, como decía, puede ser aplicable a todo. No es común aplicar cerreo más allá se puede hacer, pero no es común normalmente porque implica ciertos equipos que son muy celosos de su entorno y son muy profesionales y saben perfectamente lo que están haciendo y tienen sus limitaciones y tal, pero ellos mismos pueden aplicar CRO y lo hacen. A- Metodología. a- sí, al final es, vale, eh, pongo última milla de entrega de producto. Em, al final yo estuve en Carrefour, estuvimos haciendo un sistema para que el usuario pudiera hacer tracking del vehículo que le iba a entregar la compra, porque el usuario tenía mucho problema de estar disponible en casa cuando te traen tu compra. Son cestas caras, con producto sensible, tienes que cogerlo y meter las cosas en el congelador directamente según te llegan. Entonces, el problema de franjas, de que el usuario estuviera en su casa cuando su pizza congelada llegaba, era un problema, porque si te retrasabas, el cliente decía: "Oye, que yo llevo aquí 2 horas esperando, ¿dónde está mi pedido?", ¿vale? Y, y estuvimos haciendo un sistema para que el usuario pudiera ver en todo momento dónde estaba el camión, cuánto tiempo quedaba, cuánto tiempo para optimizar el proceso de reducir la ansiedad que le daba al usuario estar en casa haciendo así, esperando de llegará, no llegará, cuánto. Entonces, eso es cerreo fuera de la compra pura, es cerreo en última milla y se puede realizar y es un poco más complejo, pero da resultados y al final ayuda a ese objetivo último, que es que el cliente esté cómodo, el cliente te siga comprando y siga convirtiendo. Súper importante. Al final de este podcast vamos a sacar o sea, definitivamente lo de CRO, la nomenclatura no nos sirve porque David habla de hacer CRO en última milla, pero ahí ya no estás optimizando tasas de conversión. Y si lo estás haciendo es como muy aspiracional, ¿no? Tú aspiras a que la tasa de conversión te suba porque ese usuario será recurrente y por tanto tu tasa de conversión será mayor. Hostia, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero no es el objetivo el objetivo eh, eh, principal de esa acción, ¿no? O sea, cuando tú hablas de aplicar CRO, hablas de aplicar método científico en realidad. O sea, Sí, 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 al final es mucho eso, pero bueno, al final, quiero decir, la experiencia del cliente es muy importante y afecta, tiene un impacto directo a tus tasas de conversión. Entonces, al final es consecución de, por así decirlo, misiones secundarias para sí, conseguir una misión principal, ¿vale? Que es que tu cliente supongamos que tu misión, en tu trabajo de CRO fuera un 100% de conversion rate, ¿vale? Porque digamos, es el límite, es cuando sí, ese día llegas y dices: "Ya no puedo hacer nada más, me voy a casa y espero". Es totalmente irreal, ¿no? Pero digamos que ese es tu sí, objetivo principal, ¿no? Tu main KPI. Entonces, am, fuera de ahí ocurren tantas cosas fuera del proceso de la propia página web, ¿no? Que necesitan ser hechas para conseguir ese objetivo final, ¿no? En el que dices, vale, todos los usuarios que contactan conmigo, todos me compran, todos están súper contentos y me adoran como mejor empresa de existente sobre la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, al final, con ese objetivo en mente, hay un montón de acciones que puedes hacer y muchas de ellas pasan por no el proceso de compra de una página web, sino que pasan más allá del proceso de compra e incluso antes del proceso incluso antes de conocerte, ¿no? En esa te adquisición. veo, te veo reticente a renegar del concepto de CRO y me está No, no, gustando, ¿eh? no, no, Me está no es gustando. no es, las siglas dan igual. Que puedes Ah, llamarlo CEO, puedes llamarlo growth, puedes llamarlo, vender garbanzos y ladrillos, qué pues, bueno. Sí, 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 pero total. pero pero que quiere decir, al final, el objetivo es que todo el mundo sea feliz, el cliente esté deseando darte su dinero
pero no porque haya una coacción detrás, sino porque realmente está muy feliz y muy contento y le arreglas mucho la vida y está, todo el mundo es happy, ¿no? Es la felicidad como como fin último del proceso de compra y la interacción con tu cliente, ¿no? Qué Es bueno. Entonces, Andrés, te devuelvo la pregunta. Dale. Cuando tú oyes hablar de CRO, ¿qué puede hacer la industria para que salgas de ese concepto de esto es el solo test A/B en una página web? Totalmente, aparte, creo que hay mucha confusión hablando del e-commerce, digamos, Mm. más de fashion, no tanto un marketplace gigante como puede ser Leroy Merlin. Bueno, Leroy Merlin es modelo marketplace, entiendo que sí, ¿no? Leroy Merlin, Sí, sí, vale. sí. Que tiene tantas Carrefour marcas, ¿eh? Carrefour también lo era, Carrefour Carrefour también también, lo era. Todos claro, todos los grandes al final siempre incluyen marketplace más. el tema es que yo percibo eso, ¿no? Como que desde negocio no se acaba de valorar tanto el tema de qué es realmente, o no se acaba de entender qué es realmente CRO, qué es growth, y se suele llegar a pensar a las siglas de optimizar la tasa de conversión, ¿no? Entonces, es verdad No, que... justo, por, ¿eh? por eso justo lo que decía David, justo la explicación de David va un poco por ahí, si no entiendo mal. Todo lo que haces, al final, acaba repercutiendo en tu tasa de conversión. Y lo que quieres es optimizarla, es decir, tener la tasa de conversión más óptima para tu negocio. Eh, y todo lo que haces desde que el cliente te escucha, desde el brand hasta el loyalty, acaba repercutiendo ahí. Por tanto, eh, no está tan mal tirado el concepto, ¿no? De optimización de la tasa de conversión, porque todo lo que haces, lo haces pensando en tu tasa de conversión. Sí, vale, O sea eh, que quizás hemos acotado tanto el concepto que lo que tenemos que hacer no es acotarlo más, sino ensancharlo más. claro. El tema que veo yo, que era lo que decía antes, es que, por ejemplo, se le da más valor a la parte de paid, ¿vale? Que es como, oye, hemos invertido X dinero y hemos generado tanto dinero, ¿no? Y esta manera tan simplista de verlo, pues perjudica otra serie de acciones porque nos encontramos muchas veces, yo lo veo, equipos separados, equipos de CRO en un silo, equipos de Paid Media en otro silo, incluso en compañías donde el Paid lo lleva una agencia, el CRO lo lleva otra agencia y hay equipos internos en los que, claro, hay ahí como cierto descontrol y poca comunicación, pues que hace que, bueno, pues ahí hay una lucha de intereses y de demostrar atribución de conversiones o crecimiento a un lado, a otro. Bueno, pues seguro que lo vivís. La estanqueidad de la información es uno de los mayores problemas de las organizaciones, que muchas veces sí ocurre en todas. Muchas veces te pones a trabajar en un concepto, el que sea, para mejorarlo, y el departamento de al lado está trabajando en el mismo concepto porque es el tema candente en la compañía y ellos lo están haciendo desde la visión de su propio departamento, tú lo estás haciendo desde la visión del tuyo y el de compañero de al lado lo está haciendo en una tercera visión, ¿no? Una gente se pone a analizar la página de producto, am, que es infinita, y y tú lo haces a lo mejor desde el punto de vista de la analítica, experiencia de usuario, empieza a analizarla desde el punto de vista de las necesidades del cliente, los equipos de merchandising empiezan a analizarla desde el punto de vista de producto, los equipos de supply se ponen a analizarla desde el punto de vista de qué información le das sobre los tiempos de entrega, y de repente te das cuenta de que todo el mundo está trabajando en el mismo topic, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Y yo creo que también parte del trabajo de CRO, que al final es un poco un puente entre lo que es negocio, lo que es experiencia, lo que es tecnología y demás,
hacer un poco yo trabajo transversalmente con muchos de los equipos y me siento con ellos para, recopilar esa información de cada uno de los puntos de vista, cada una de las perspectivas y poder producir el mejor resultado posible, ¿no? Porque cuanta más información tienes, mejor lo puedes hacer, mejor planteas la hipótesis. Ujú. A lo mejor tú estás pensando que tu problema es que los usuarios no ven cierta información y el departamento de al lado ha dado con la clave y te está diciendo, no, no, el problema que tenemos es este, porque es la tuerca que hay que apretar, ¿vale? Y es lo que decías, al final volvemos al mismo punto de antes, adquisición y retención no están tan alejados, Ujú. porque volvemos a lo mismo, al final se necesita con mucha comunicación en cualquier compañía, que todo el mundo sepa lo que se está haciendo y, como decía un antiguo compañero mío, lo más importante es saber que lo más importante es lo más importante y que todo el mundo reme en la misma dirección, porque si uno está tirando por allá, el otro está tirando por el otro lado, nunca vas a avanzar, ¿no? Te voy a derivar un poco la conversación hacia otro lado. Quiero hacerte un par de preguntas más generalistas y luego quiero hacerte alguna técnica que me interesa mucho saber cómo trabajas. Eh, la primera es, ya la has respondido de cierta manera, pero me gustaría que profundizases un poco más. Para ti, cuando haces CRO, desde el rol de CRO y tu experiencia habiendo trabajado en, en empresas tan grandes, ¿eres, eres marketing? ¿Eres producto? ¿Eres growth? ¿Quién te contrata? ¿El de marketing? ¿El de producto? ¿Dónde te meten? Yo ¿Y dónde te quieres meter tú? yo he estado en marketing, he estado en experiencia de usuario, he estado en tecnología, he estado he estado como en mi perfil ha estado en varios departamentos. Es curioso, ¿no? Porque realmente nunca sabes dónde colocarlo, y yo creo que el problema viene de que es algo muy nuevo, somos muy pocos. Es un concepto que es ancestral, pero que quiero decir que le hemos puesto nombre y nos hemos puesto a trabajar en ello hace relativamente poco. Hace 12 años le decías a alguien, vamos a hacer CRO y ni siquiera aquí en España nadie sabía qué significaban esas siglas. Todavía a día de hoy hay mucha gente que no lo sabe, hay muchas compañías que no lo hacen. El nivel de madurez que tienen es poco. Y es curioso porque, claro, cuando vienen este tipo nuevo de puestos o de tal, no sabes muy bien dónde colocarlos. Incluso hay organizaciones que son muy pequeñitas que o no se lo pueden permitir o no tienen dónde. Y creo que es algo muy transversal, como decía antes, tienes que hablar con mucha gente, tienes que hablar con los equipos, con los POs, tienes que hablar con los equipos de desarrollo, tienes que hablar con los equipos de negocio, tienes que hablar con experiencia, con UX, tienes que es algo que, como decía, que como puedes aplicarlo a diferentes puntos, no solo la web. Normalmente la gente lo pone en el online porque es donde Ujú. donde ¿Qué originalmente significa? nació. ¿Qué significa el online? El online es, bueno, ya sabes, la Ok, página web. Hablando de e-commerce o, bueno, hablando de producto digital, hay veces en las vale. que estás más de la parte de desarrollo, depende mucho también de a qué se dedique tu compañía. Entonces, Pero es mójate, sí, para una estrategia de CRO efectiva, ¿dónde, dónde ubicas, si fuera responsabilidad tuya, dónde ubicas al equipo de CRO? En marketing o en producto? yo para mí, el sitio ideal es una pata externa, que entre en comunión con el resto de departamentos, o sea, al servicio de al s no como unidad que lidere nada, sino al servicio es como una especie de support. Ok. ¿Vale? De soporte para el resto de unidades de negocio que ya existen o de departamentos que ya existen para, ayudarles a resolver ciertas inquietudes o problemas con el que tengan. Yo creo que el puesto
correcto en una organización y sobre todo en una organización grande, ¿vale? Es poder ayudar a diferentes equipos. Puedes ayudar a los equipos de adquisición, puedes ayudar a los equipos de desarrollo de desarrollo, tal cual, puedes ayudar a los equipos de supply. Siempre nos quedamos con podemos hacer experimentos test A/B en la página web y ya, pero creo que trasciende más allá, que se pueden hacer cosas mucho más allá de simplemente la interacción en la página web. No es el concepto que tiene habitualmente la gente de lo que hacemos Claro, de nuestro trabajo, pero sí, puede funcionar en, qué bueno. si solo vas a hacer test A/B, ponlo en marketing, ya está. ¡Ja! Y te ahorras de problemas. Si quieres que el CRO vaya más allá y realmente te ayude a conseguir tus objetivos de conversión y tus objetivos de fidelidad y tus objetivos de adquisición y de desarrollo y de tal, yo ponlo fuera y que dé soporte a todo el mundo, como una especie de UX o como una especie de... Hay muchos departamentos que lo que hacen es dar soporte al resto. Claro. Pues yo creo que está ahí. Total, total, ¿eh? Entonces, claro, puesto como un equipo transversal, ¿no? Que básicamente lo que aporta es metodología e insights, ¿no? O sea, yo te ayudo a conseguir los insights o a validar tus hipótesis. ¿Ese equipo se responsabiliza de algún KPI? A conver la conversión, obviamente. No, pero, al final todos son al final la conversión es que tu cliente compre y tu cliente esté satisfecho. A veces la conve hablamos de conversión como compra y a veces la conversión es, conseguir un objetivo, el que sea. Ujú, Entonces, muchas veces asociamos el concepto de conversión purchase y muchas veces, conversión es consecución de un objetivo, ujú, ¿vale? Y a veces la consecución de ese objetivo no es la compra, es facilitarle otra cosa, incluso que no compre. Porque si comprarle va a suponer un problema a posteriori y va a estar muy enfadado y no va a volver, yo prefiero tener un cliente contento al que no le he vendido nada y que puede que vuelva a comprar otra cosa en otro momento, a toma, me has comprado, dame tu dinero y ya no nos volvemos a ver nunca más. Chao. es una buena definición de conversión, de tasa de conversión óptima, ¿no? No siempre tiene por qué ser más alta, sino mejor. Tiene que estar ligado al NPS, a la experiencia, a que el cliente no tenga la sensación de que solo quieres su dinero y no quieres ofrecerle una solución a su problema. ¿Esto cómo lo gestionas? Es decir, ¿cómo gestionas este análisis ya no tanto por otros tópicos que se suelen pensar de, oye, tráfico, la importancia del tráfico, ¿no? Pensar en el negocio si va bien o no por la cantidad de tráfico que tiene, por la cantidad de visitas, etcétera, o de conversión incluso, y no tanto llevar el control, o sea, donde realmente yo creo que es más importante y se tiene y se puede llegar a pensar y a confiar en lo que tú estás diciendo ahora, es cuando llevas, pues, como el P&L por cliente, ¿no? Y no tanto pensando en ventas, en tráfico, etcétera, sino, oye, en cliente, ¿no? Tenemos construir perfiles de cliente como 360, sobre todo cuando son omnicanales, y poder seguir ese lifetime value, no solamente a corto plazo, sino a largo, para saber que aunque no estás vendiendo hoy un producto por lo que sea, mañana vendes otro y encontrar ahí como patrones y tal. Porque es muy difícil, que te compren la idea de, hoy no hemos vendido tanto, pero el cliente está fiel, ¿sabes? El cliente es fiel, aunque hemos vendido menos, ¿sabes? ¿Cómo demuestras, cómo se gestiona esto desde CRO o desde Growth? Pues mira, normalmente el aumento de tráfico suele venir asociado, en la mayoría de los casos, con una baja de conversión.
para empezar, por lo que decías de, no, vamos a medirlo en tráfico. Sí, puedes tener un 40, 50, 60, un 100% más de clientes, pero si no están cualificados, no tienen cero interés en tu producto, estás tirando el dinero. Luego está, pues lo que te decía, a veces el objetivo no es la compra. Bien, llega a tu página web y a veces el objetivo no es la compra online, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú quieres, el cliente tiene una necesidad que es, quiere poner, vamos al mundo Leroy Merlin, quiere poner placas solares en su tejado y no quiere pagar más a las compañías eléctricas, quiere ser autónomo energéticamente y vender eso a través de un canal online es muy complicado porque es caro, necesitas mucha información sobre el proyecto, necesitas alguien que sepa qué es lo que se va a hacer, necesitas un montón de... Es un proceso complejo. Entonces, ese proceso complejo, llevarlo bien en un site, es complicado. A veces es, vale, no te lo voy a vender en la tienda. Te voy a mandar a este señor a la tienda o voy a hacer que llame a un experto con el que va a estar hablando un ratito, que le va a quitar todas esas dudas de golpe y porrazo. Efectivamente, ese día no has vendido un proyecto de muchos miles de euros de poner placas solares en un tejado, pero igual se pasa por la tienda dentro de una semana y con todas esas dudas que le has quitado dice: "Sí, efectivamente lo voy a hacer con vosotros porque me habéis generado una confianza, ¿vale?, que no he encontrado en otro lado". Entonces, Mm. uf, es difícil convivir con el hecho de decir: "No, no vamos a vender hoy un ítem, un servicio, un producto, un lo que sea, pero, vamos a estar presentes en la mente de ese usuario, de ese cliente y tal, a la hora de tomar la decisión, sea con nosotros o no, pero ya va a generar un recuerdo muy, muy positivo del hecho de haber generado un vínculo de confianza con nosotros. Entonces, es complicado hacerlo convivir, pero cuando quieres ser referente en un mercado, cuando quieres, ser famoso y que la gente ponga en valor tu compañía, tu marca y lo que haces, y tu producto y lo que haces, al final es una parte importante. No es tangible a nivel números y a nivel dinero, pero siempre trae una recompensa detrás, siempre. Es que ser data driven está muy ligado, ¿no?, al CRO. CRO siempre ha tenido como argumento tomar decisiones en base a datos y no en base a opiniones, ¿no? Pero eso es una piedra contra nuestro tejado, de todas formas, porque acabas siempre, ser data driven implica siempre tender al cortoplacismo. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola. Tienes que ser muy data driven, porque al final es lo que te ayuda a tomar decisiones, pero nunca tienes que perder la empatía con tus clientes, que es igual de importante y no es cuantificable. Ya. No, Sí, sí, sí. no es nada cuantificable. Incluso cuando analizas a través de un NPS, hay veces que te dan una puntuación Sí. maravillosa y te han puesto un comentario en el que poco menos que te mandan de infierno. Y hay veces que te ponen una puntuación bajísima, pero el comentario es, bueno, esta vez he tenido un problema con vosotros, la verdad es que llevo años comprándoos y esta vez hemos tropezado, pero bueno, no he terminado de perder la confianza y seguiré yendo a la tienda a comprar lo que necesito, ¿no? Entonces, sí, hacer convivir eso es complicado, porque, ¿tú qué prefieres? Es casi cultural. Os lanzo yo una pregunta yo aquí ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Tener un cliente que viene y te compra una vez o 2 veces al año, vale? Y lo hace por conveniencia, porque en ese momento ha cuadrado, porque tenías una oferta y ya. ¿O prefieres tener un cliente que te quiere y que te compra no, y que te compra a lo mejor una vez al año, pero que te compra una vez al año toda su vida? Y no lo hace por conveniencia, sino porque realmente necesita ese vínculo de confianza. Mucha gente diría, bueno, pues el que te compra 2 veces al año,
por oferta, ¿vale? Pues tu margen Ujú. baja porque estás aplicando una oferta y entonces estás generando menos dinero, o ese usuario que a lo mejor solo viene una vez al año, pero cada vez que viene, vacía la cartera. Esto me trae a la cabeza una frase del propietario de Estre Galicia, que tenía hace años una publicidad que decía, queremos ser la cerveza más querida, no la más vendida, Mm. ¿sabes? Ajá. Interesante. Sí, porque eso luego genera un boca a boca, genera una confianza, genera que un aprecio, que luego ese aprecio tú lo compartes con familiares, con amigos, con la percepción que tiene la gente de tu empresa de no ser malvada y de realmente ayudarte y de no simplemente querer tu dinero y ya, pues es un valor, porque no solo es un valor monetario, sino también es un valor de que el trabajo que haces día a día tiene cierta importancia, tiene cierto valor más allá del hecho de que tu margen de beneficios crezca, que al final tienes que tener beneficios, tienes que seguir vendiendo, pero tienes que hacer comulgar las 2 cosas, porque una cosa se apoya en la otra. El Sí. tema aquí para mí importante es que eso ha de venir de arriba abajo. O sea, al final es un tema cultural de la empresa o no sé, no sé qué pensáis. Eh, porque puede que de arriba venga, oye, queremos ser los que más venden. Me da igual si no me quieren. eh, o puede que venga esta cultura de no, no, queremos mantener la fidelidad de la Ujú. gente, tal, aunque no vendamos tanto. Porque claro, si tú desde tu lugar, desde tu parcelita, decides cosas que desde arriba tienen otra cultura, pues no sé cómo se gestiona esto en las compañías. Supongo que es complicado, ¿no? Es complicado, sí, y podemos hablar de hipo, que que sí, que a Javier le gusta mucho, Sí, pero me encanta. pero pero no, yo creo que al final en tu día a día, en tu trabajo, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible con el objetivo de crecer, obviamente, porque si al final, si no siendo claro, si no vas a vender, cierras y te vas a casa. Pero ya que tienes que vender y tal, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, entonces, sí, puede venir de arriba hacia abajo y puede ir de abajo hacia arriba y podemos quitarnos la verticalidad un poco de encima, que es un poco anacrónica, y empezar a pensar que sí, que está arriba y cobra mucho, tiene mucha responsabilidad y normalmente mucha experiencia, pero las ideas brillantes a veces también aparecen donde menos te las Sí. esperas y de repente alguien ha dado con la tecla independientemente del puesto que ostente y que eso aporta valor a tu compañía, independientemente de dónde venga. Y punto. Yo No, lo se lo hilo lo hilo con una pregunta que a mí siempre me ha parecido relevante, no es como estas preguntas de dilema, de que, si tuvieras que decidir si quedarte con o sea, que muriera 10 personas o muriera uno, ese tipo de dilemas. Si tuvieras que decidir que una partida de presupuesto grande se tuviera que dedicar 100% a brand con lo que eso implique, ¿eh? Loyalty, NPS, repercusión, lo que sea, visibilidad, o dedicarla a CRO, igualmente, signifique eso lo que signifique, ¿a qué la dedicarías? O sea, siendo, no quiero ponerte en el compromiso, pero bueno, poniéndote en un nivel de marca de Leroy o de Carrefour, porque si estamos hablando quizás de una startup, la decisión sería mucho más compleja. Pero bueno, vamos a ponernos en una marca establecida, pero que tiene que seguir generando confianza, bla, bla, bla. me estás planteando un test de 100% para A o 100% para B, y yo no funciono así. Entonces No, no me entonces, lo hagas, no me lo hagas ponerte peor, porque un test A/B, incluyendo todo el presupuesto a marketing y claro, por todo el eso. presupuesto a CRO, a ver cómo lo mides eso, a ver cómo lo mides. Claro, entonces yo no suelo plantear las cosas de esa manera. Yo, si tienes 10.000 euros, me dedicaría a partirlo en pequeños experimentos y probar. No, No vale, no, no vale, no es todo al rojo o todo al negro. No, no vale, no no vale. puedo Es que no, no puedo contestar a eso porque no creo que esa que la pregunta, no creo que sea el planteamiento entiendo la pregunta, pero no creo que sea el planteamiento correcto. De verdad, firmemente creo que no deberían hacerse las cosas así nunca. Entonces, todo marca, todo CRO, no tiene sentido, nadie lo haría nunca en ningún.
Pues Ningún venga, caso. reformulo pregunta, a ver si consigo que te mojes. Eh, ¿qué diferencias ves o qué impacto tiene la relevancia de marca y el reconocimiento de marca en tu trabajo como CRO? Tiene mucho, porque genera unas expectativas en el cliente que luego tienes que cumplir. Ujú, Y esas expectativas que tienes que cumplir, en el momento en que en alguno de los pasos de funnel y tal no las cumples, que aparece la frustración, y eso es un súper problema. interesante. Y, Entonces, ¿es alguna consecuencia negativa y positiva? positiva, pues normalmente que te allana mucho el camino. Ujú, A ver, si el trabajo está bien hecho, si el trabajo de marca está bien hecho, te allana muchas cosas, porque esa expectativa normalmente está basada en algo que generalmente cumples, con lo ajá, cual es fácil. ¿Por qué? ajá, Porque cumplir una expectativa en la cual trabajas mucho para cumplir hace que el cliente no se aturulle. Pero el problema viene cuando eso que estás prometiendo o eso que tú dices que eres, no lo eres. Entonces, ujú, ocurre pocas veces, pero cuando ocurre es un problema. Entonces, marca allana mucho el camino. Porque un cliente que te conoce sabe qué esperar. El problema ujú, es cuando eso que espera no lo cumples, que es normalmente, cuando viene el trabajo de CRO y decir: "Vale, ¿dónde no lo estamos cumpliendo y cómo sí vamos a cumplirlo?", ujú. ¿vale? Para que vaya todo más fluido, para que no haya confusiones, para que no haya dudas y para que todo el mundo sea más feliz. El reconocimiento de marca y las expectativas, o sí, reconocimiento de marca, hace que la parte de usabilidad, funcionalidad, factibilidad de optimización desde CRO sea menos importante para ti. ¿Te centras más en la parte más persuasiva, intuitiva de la experiencia? No, no, yo creo que es, importante. Creo que es importante todo y que tiene que incluso puede tener impacto una cosa con la otra Ajá, en la manera de cómo fluyen las cosas. ajá, Cómo fluye tu herramienta, cómo se gestiona tu herramienta. De hecho, hay páginas que se dedican a que el concepto de marca eh, sea inmersivo en cómo funciona la propia aplicación. ujú, Y cuando ocurre es maravilloso. Y y una y es una pasada. Y yo creo que es bueno tenerlo ligado, pero 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 que tienes que tener siempre en cuenta. No hay una parte del proceso que es que las herramientas funcionen como deben, que la tecnología funcione como debe y que el micromomento que el usuario está gestionando vale, sea óptimo y tenga toda la información para tomar la decisión. Y a veces eso está ligado con también cómo tú eres como marca y la información que le estás dando que sea la adecuada. ujú, ¿Vale? Que no le digas nosotros somos súper ecológicos, ujú, ¿vale? Y llega un micromomento donde le estés diciendo: "Y todos estos residuos los vamos a tirar a un río". ya, Por ya. por poner un ejemplo, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, yo creo que tiene que ir de la mano. Y no puedes decirle que eres súper ecológico y luego tecnológicamente decir que tienes tus data centers gastando no sé Claro, cuántos miles de litros de agua, no sé qué. claro, claro, Está totalmente. todo está ligado al final. Totalmente. Como ya llevamos un rato y hay una pregunta que no quiero dejar de hacerte, o 500, pero hay una que especialmente nos puede, de todo lo que has hablado, nos puede dar un buen resumen técnico de tu visión y que para mí es transversal a toda la industria del A/B testing, del CRO. ¿Cómo justificas el ROI de tu trabajo, el retorno de tu trabajo? Y con esto me refiero a tu equipo genera tanto coste, cuál es el retorno que genera y cómo se demuestra eso. Y ya puntualizo un poco más la pregunta. ¿Haces forecast, haces
anualizas la previsión de resultados de tus test A/B, eh, ¿te lo crees tú? ¿Se lo creen tus jefes? ¿Cómo gestionas todo eso? No, yo personalmente no hago una predicción de cuánto voy a mejorar. O sea, sí que es cierto que la compañía como tal tiene toda compañía tiene unos objetivos, unos OKRs que tiene que cumplir, ¿vale? Y ese, digamos, por así decirlo, es la meta que te pones. Normalmente, Ujú. por mi experiencia, Sí, y se pueden cumplir o no obviamente. no se pueden cumplir, te puede ocurrir nada en entre medias, hay un montón de cosas. Entonces, eh, simular lo que vas a conseguir, está bien hacerlo, el ejercicio, pero no es el objetivo final. Lo hacemos cuando hacemos un test, pensamos en cuánto nos va a aportar y luego efectivamente cuando llega fin de año, cuando ya has implantado alguna solución o un test A/B ha salido correcto y terminas haciendo esa modificación, eh, siempre se calcula cuánto te ha aportado, ¿no? Entonces, esa cuantificación se hace y normalmente si haces bien tu trabajo, suele ser muy positiva. También es cierto que dependiendo de tipología de compañía, puede darte más o mejores resultados o menos resultados. Si tu compañía es pequeñita, pues las expectativas de lo que vas a generar no pueden ser muy grandes. Y luego en gigantes como Carrefour, Leroy Merlin o cualquier compañía multinacional de este calibre, cualquier pequeña cosa que tocas y mejora, estás hablando de millones de euros al año. Entonces, es como, eh, es mucho más sencillo generar, revenue Ujú, en grandes compañías, porque cualquier pequeña mejora se traslada en montones ingentes ujú, de dinero a final de año. Te te pongo un ejemplo, algo que se ha hecho tanto en Carrefour como en Leroy y tal, que era el botoncito de compartir, eh, la página de producto por WhatsApp o por redes sociales o ujú, simplemente compartir este producto para que la toma de decisión de compra a veces es individual y la toma de decisión de compra muchas veces es compartida, de compro estas galletas o compro estas galletas, o compro estas cortinas o compro estas cortinas. Eh, Eso genera ese boca a boca o esa toma de decisión y a final de año supone millones de euros de algo tan sencillo como un pequeño botón. Entonces, generar siempre es fácil. Cuanto más grande eres, más generas, cuanto más pequeño, pues más acotado está esa. También es cierto que claro, cuando más pequeño eres, más fácil es crecer mucho. Es los claro. porcentajes, puedes ganar mucho más en En porcentaje, en abso no sé, que no en absoluto, eso claro, claro. eso es. Cuando Mm, eres muy grande, cada pequeña cosita afecta a tantos, tantos, tantos usuarios que genera y sí, eso claro. se contabiliza y yo, si pudiera, iría a comisión. Y me ha gustado mucho el Sí. ejemplo ese del botón de compartir, porque normalmente, pues, se tiende a eliminar y hay páginas ya ahora estoy pensando y en las últimas que he entrado, pocas tienen ya ese botón de compartir. A ver, es curioso porque el propio navegador tiene el sistema de que tú le das a 3 Sí, botoncitos, le das a compartir y puedes compartirlo, y es de manera nativa y puedes gestionar la aplicación con la que quieres compartir. Está bien, pero muchas veces estás en tu de compra y se te olvida, estás viendo un producto y tal, claro. y ves la información y ya está. Y cognitivamente, a veces tener que compartir, dice pues voy a preguntar, me estoy comprando un ordenador Claro. y estoy teniendo dudas, y tanta RAM, tanto disco duro, no sé qué, no sé cuántos, y de repente ves el botoncito de compartir, cognitivamente dices, voy a preguntarle a Javi que sabe de esto, se lo voy a le haces un clic, WhatsApp, Javi, ¿vale? Y tienes la respuesta en un rato, ¿vale? Y eso te elimina muchas dudas que a lo mejor tenías, ¿no? Porque el hecho de que alguien es curioso cómo funciona ese botón, porque ayuda a la toma de decisión de compra tanto al que lo comparte como al que accede a través de él. Ajá. Entonces, te aumenta el add to cart
de los usuarios que lo comparten y te aumenta la conversión de los usuarios que llegan a través de él, ¿vale? Porque es como, no sé si este y este, el que lo comparte recibe la respuesta y acaba tomando una decisión y, hay veces que compra o este, el que más te guste, tú lo compartes y el otro recibe y dice: "Ah, pues voy a coger este que es blanco". Entra y lo compra directamente sin muchas más dudas, ni decisiones, ni vueltas y revueltas. Entonces, algo tan sencillo, tan pequeño y tan tal, el hecho de tenerlo en pantalla te puede hacer que tú digas: "Pues voy a pedir consejo, o voy a pedir ayuda", y eso ayuda a tomar decisión de compra y te sientes mucho más seguro y mucho más feliz, porque la decisión que has tomado no la has tomado tú solo con tus dudas, sino que alguien te ha ayudado a hacerlo y Qué guay, muy interesante. Oye, yo tengo 2 preguntas, Javi, de las 500 que tenemos, pero Sí, sí, ya me callo porque llevamos 1 hora y esto puede ser yo tengo 2 infinito. preguntas y no sé si os apetece, aunque sea así en plan rápido, antes de irnos. Una es sobre la inteligencia artificial y el CRO. Es un melón este. Eh, Si os apetece no, tocar el tema un poco por encima, aunque no puedo sea. faltar. Y la otra vale. es sobre el checkout. Bueno, pero bueno, venga, vamos a darle mejor sobre la IA, que está muy de moda. Sobre la IA, yo tengo, 4 frases que, Interesante. que marcan un poco mi opinión sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Y voy a ir de más benevolentes con la IA a menos benevolentes con la IA, ¿vale? La primera es, y es muy importante, es: no se puede luchar contra el futuro porque tiene el tiempo de su parte, ¿vale? Y eso es que la IA lleva muchos años, está de moda ahora, pero lleva, décadas, ¿vale? Y ahora es cuando se está explotando porque tienes ese poder tecnológico detrás para poder llevarla a cabo con más facilidad y va a existir y puede ser maravillosa, puede ser terrible, como cualquier otra herramienta, dependiendo de cómo la utilices, ¿vale? Ha venido, o sea, está para quedarse, se va a utilizar cada vez más y es el futuro en muchas cosas, tanto en CRO como en cualquier otras cosas. La otra de las frases es, em, hemos creado la inteligencia artificial para que friegue los platos y limpie la casa mientras nosotros escribimos historias, y lo que ha ocurrido es que la IA escribe historias mientras nosotros fregamos los platos, ¿no? Entonces ¿nos lo estamos planteando bien? Sí, está quiero decir, ¿estamos utilizando bien esa herramienta? Lo estamos quiero decir, nos hemos vamos a probar, vamos a testar esto, porque igual no estaba el objetivo, no lo tenemos bien definido. Otra es que, no hay ninguna inteligencia artificial que por ahora, pueda incluir la empatía dentro de sus procesos. Y como os decía antes, la empatía es importante, porque no todo es si solo te fijas en los datos, puedes tener un crecimiento, pero ese crecimiento va a tener un límite. Y a lo mejor, es a corto plazo, o igual te va bien, pero siempre tienes que tener en cuenta las relaciones humanas y cómo se siente tu cliente, y eso la IA no lo puede hacer. Entonces, siempre va a haber un trabajo por ahí detrás de entender los problemas, ¿vale? Y ponerles una solución satisfactoria. Entonces, eh, como herramienta te ayuda a ser mucho más eficiente, a ser mucho más productivo, a hacerlo todo mucho más rápido y hacer los análisis mucho más rápido y tal, pero siempre tienes que tener una persona detrás para solucionar el problema de una persona. Eso una máquina a día de hoy no lo puede hacer, ¿vale? Y la última es una de Terry Pratchett, me encanta la frase, que es que la inteligencia artificial siempre será superada por la estupidez real. Entonces, eh, en el momento que tienes que interaccionar con personas, ¿vale? Por mucha inteligencia artificial que pongas detrás, el ser humano es tozudo y a veces complejo, y entonces viene muy de la mano de la otra, ¿no? De la parte de la empatía de, bueno, sí, es una herramienta, te va a ayudar a ser mucho más eficiente, a ser mucho más productivo y a conseguir tus objetivos mucho más rápido y mejor, ¿vale? Pero siempre tienes que tener detrás
eh, alguien que le ponga un poco de corazón, Mm. ¿vale? Y esa es mi opinión con respecto a la IA y el CRO. Con este Es un parecido. y, lo otro que decías era el checkout. Un melón, Checkout con mis sí, un melón, que siempre preocupa, ahora preocupa mucho el tema del checkout. Rollo, oye, ahora estamos convirtiendo mal, la gente se nos va, lo típico de me gusta más el checkout de aquella empresa, el nuestro parece que no tal. Bueno, no sé. Y ahí hay como, ahora por ejemplo en Shopify no se puede tocar mucho tampoco el checkout, en algunas otras, con el modelo SaaS pocas cosas se van a poder tocar, menos, cada vez menos. En app entiendo que también es complicado, así, bueno, no sé, es como todo el Sí, mundo para mí, quiere mejorar el checkout, pero poca cosa se puede hacer por ahí. ¿Qué dices, Javi? para mí que ocurre aquí una dualidad. Los equipos de producto tienden a complejizar sus productos. Más features, más complejidad técnica. Y para, bueno, voy a cambiar la palabra complejidad por sofisticación. Quieren hacer los productos más sofisticados. Pero eso, en muchos casos, lleva a productos más complejos. ¿Qué ocurre en checkout? Que precisamente lo que se espera de un proceso de checkout es la mayor simplificación posible. Pero eso, cuando se lo das a un equipo de producto, a un equipo técnico, probablemente acabe siendo un producto que, tendiendo a ser más sofisticado, acabe siendo más complejo. Y lo más relevante y lo más complicado también de un proceso de checkout es simplificarlo. ¿Qué pasa? Que tiene tantas connotaciones de seguridad, de privacidad, de confianza, que simplificar no es tan sencillo para mí, ¿eh? Entonces, el proceso que debería ser el más nítido, el más fluido, el más minimalista de todos, es el que más complejidad técnica tiene, y hacer que esas dos cosas converjan no es nada fácil, no es nada fácil. Y es por eso que entiendo yo que Shopify ha dicho: la complejidad técnica déjanosla a nosotros en la parte de checkout, porque si os lo dejamos a vosotros, usuarios, hacéis tantos jaleos en la parte de checkout que acabáis destrozando las tasas de conversión que nosotros prometemos, que Shopify promete. Entonces, Shopify dice: voy a proteger mi checkout para que sea sofisticadamente minimalista, y el resto ya te lo apañas tú. ay, el checkout. Ah, pues yo creo que vuelvo un poco al inicio de cuando hemos empezado esto, ¿no? Que depende mucho de tu tipología de producto. Mm, Y muchos e-commerce al final se han convertido en empresas de logística. Amazon en realidad es la empresa de logística más grande del mundo, no es tanto e-commerce como ujú. repartir cosas, porque al final tiene muchos más vendedores de lo que Amazon vende como tal. Entonces, em, depende mogollón de qué es lo que de que cuál sea tu producto. Y, sí, tendemos a complejizarlo mucho y yo creo que eso viene muchas veces porque muchas empresas, muchas compañías adaptan a no ser que seas un pure player, que nazcas digital y ya está, ¿vale? Muchas compañías tienen un proceso de adaptación de inversión en el mundo digital en el que van adaptando procesos físicos a su mundo online. Y eso les crea muchas trabas, porque los procesos del mundo físico y los procesos del mundo digital Total, son muy diferentes. Entonces, total. tiendes a adaptar canales de supply de tu cadena de suministro física de tienda en el mundo digital no funcionan, pero no vas a crear de cero algo sin saber si te va a funcionar o no. Entonces vas haciendo adaptaciones. Entonces, yo creo que es algo que evolucionará con el tiempo, según las compañías llegan a cierto nivel de venta online y se creen que realmente les da un beneficio y alcanzan su break-even y tienen beneficio y pueden plantearse en invertir y conseguir una masa crítica de pedidos como para decir, bueno, me hago una Black Store donde sirvo todo el online desde ahí, puedo simplificar muchísimo mis procesos, ¿vale? Pero yo creo que muchos checkouts son complejos, no porque las compañías quieran que sus checkouts son complejos, sino porque se adapta a unas realidades de la compañía Ujú, que, que no tienen. Entonces, ujú.
eso evoluciona y evoluciona de la mano de la evolución de la compañía. Y cuanto más se puede permitir la compañía invertir en procesos de logística más avanzados y más del día a día y más, o sea, más de este siglo y menos ligados a sus suministros de tienda, pues según van mejorando, pues su checkout se va simplificando. Y luego que la logística es cara, la última milla es cara y crea muchos problemas y es un punto muy importante del ciclo de venta y del funnel. Y ahí, Hace ahí, hace ahí, falta hay, recoger datos y hace falta Sí, ya, la compañía se claro. protege en el checkout, claro. hay, hay mucho que rascar, pero yo entiendo que un checkout es reflejo de la madurez de la compañía con respecto a sus ciclos de entrega digitales. Ahí es donde yo marco tu checkout puede ser muy sencillo, cuanto más madurez tienes y más te puedes permitir invertir en que tu proceso sea sencillo. Si no te lo puedes permitir, tienes que adaptarte a lo que ya tienes y eso normalmente crea auténticos laberintos y auténticos problemas que te generan que las tasas de conversión en el checkout o que las dudas del cliente en un momento dado sean brutales. Ahí tienes, Andrés, ahí tienes el titular del podcast, ¿eh? Sí, Te total, te ha dado la reflexión del podcast. total. ¿Ves? Yo también me quedo con lo de tochos y garbanzos, que me ha molado. El naming me gusta, el Sí, naming de David me mola. yo habría seguido 40.000 horas más con la conversación, pero, hostia, todo lo que nos has dicho, David, me fascina que en cuestión de 5 años hayas vendido garbanzos, pizzas congeladas, ordenadores y placas solares. O sea, me parece fascinante. He tenido la suerte, y aprovecho así para agradecimientos y saludos. Yo he tenido la suerte, mucha, mucha suerte, tanto en Carrefour como en Leroy como en otras compañías, de estar acompañado de buenísimos profesionales. En España hay muchísimo talento de los que he podido aprender mogollón. Además, he estado en 2 compañías internacionales muy, muy, muy grandes, muy complejas y yo siempre lo digo, un año en la vida de un e-commerce de retail es como 7 años en la vida, en la vida normal, ¿no? O como cuando trabajas en agencia y tal. Son entornos muy competitivos y que evolucionan muy rápido y que te hacen crecer a marchas forzadas. He tenido la suerte de tener muy, muy, muy buenos compañeros, tanto en el pasado como ahora, y de los que aprendes mogollón. Y eso siempre te enriquece para poder hacer tu trabajo mejor, porque en el momento en que ves perspectivas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes departamentos, te mejoran, ¿no? Con su experiencia y con su visión, puedes hacer mucho mejor tu trabajo. Y sí, sí, yo creo que a día de hoy ya podría vender casi cualquier casi cualquier cosa, porque Qué sí. bueno. Oye, pues llegamos al final de este podcast. Javi, un resumen así como rápido, en plan de, oye, ¿qué aprendizajes o qué te ha gustado más de la entrevista o del podcast? Qué difícil. Bueno, yo me quedo con eso, con la percepción de que, el trabajo de CRO tiene que ser sí o sí transversal, que lo importante de hacer CRO no está tanto en los resultados, sino en la metodología. Creo que, David, implícitamente sus palabras hablan mucho de trabajar eso en la forma de pensar. O sea, CRO es prácticamente algo cultural, o la experimentación, mejor dicho, es algo cultural, es una forma de pensar. Los resultados de CRO tienen que ver con, toda la experiencia del usuario o del cliente. Y por otro lado, está la metodología. Yo me quedo básicamente con eso y con su reflexión sobre checkout, que me ha hecho bastante pensar. Oye, David, nada, pues oye, muchas gracias. Nos ha encantado tenerte hoy por aquí. Hemos aprendido muchísimo contigo.
Y nada, oye, pues contaremos Cuando queráis. contigo eso, de eso te iba a decir, contaremos contigo para más cositas y más movidas nuestras. De Product Hacker liamos mucho a la gente, Javi es testigo. Sí. Así que nada, pues ya seguimos hablando. Gracias por venirte hoy por aquí y nos vemos a la próxima. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Un Gabriel. abrazo. Genial, Que tengas gracias, buen día. Javi. Oye, y a vosotros Chao. que habéis llegado hasta el final, nos vemos a la próxima.